Se ha encontrado una carta en el archivo de Miguel de Unamuno del escritor H.G. Wells, el escritor de ciencia ficción H.G. Wells. Es una carta escrita en 1936, a finales de febrero. En esa época, Miguel de Unamuno estuvo en Londres varios días porque le otorgaron el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Es una carta en la que H.G. Wells invita a Miguel de Unamuno a cenar a su casa y después le invita al cine a ver una película que bueno, está basada en una obra suya. Una personalidad como Wells envía una nota manuscrita, no a través de secretarias, no a través de terceras personas, invitando personalmente a Unamuno a cenar y posteriormente a ver una película que guioniza el propio Wells, basada en una de sus obras, con su entorno íntimo. Su entorno íntimo era el de Anne Inge y su amante, la baronesa Woodberg. La baronesa Woodberg, que no era cualquier persona, era una escritora rusa, importante, baronesa, y además era considerada una agente doble. No hay nada por escrito que diga que acudió, pero hay indicios clarísimos. Uno de esos indicios es un poema que escribe Unamuno a la vuelta de Inglaterra. Unamuno va a Inglaterra, viaja a Londres porque va a recibir un honoris causa de la Universidad de Oxford. Tiene una agenda ya controlada para esos días. La invitación de Wells no es casual. Pero es que además, el día 2 de marzo, él escribe un poema a la vuelta de ese viaje a España, en el que empieza hablando del sol lunático, que hay en Londres. Nosotros hemos estudiado los partes meteorológicos de esa época. Son unos días de mucho frío, una ligera presión alta, anticiclónica, por tanto, muchísima humedad, pero sin precipitación. ¿Eso qué implica? Había nieblas. Había nieblas por la mañana, probablemente por la tarde no. Y por las mañanas esas nieblas hacen que el sol en realidad no tenga toda su potencia. Aquí en Salamanca estamos acostumbrados a ver ese sol que él llama lunático porque parece una luna. Pero es que en la película, además, juega con las palabras. Uno de los fines últimos de la película es viajar a la luna. Además, en ese poema, él habla, en una de las estrofas, dice que no es Jerusalén, no es Roma, sino que es cine fantasmático. Fantasmático implica que es cine irreal, ilusorio. En ese momento, en Jerusalén hay una revuelta entre los árabes e Israel. Se ve perfectamente, si vemos los vídeos de la época, cómo se parece mucho a lo que ocurre en la película. En Roma, en ese momento, Mussolini ha invadido Etiopía. Se ve perfectamente las imágenes de la película, cómo corresponden cuando hay formación de tropas, cuando hay desfiles. Wells era un adelantado de su época, y ahí habla ya de una enfermedad, lo llama una especie de peste, que acaba con la mitad de la humanidad, va a un mundo apocalíptico. A raíz de esa carta vi que existía otra carta de la secretaria de H.G. Wells, era de unos años anteriores, era de 1928, cuando Unamuno está en Hendaya, y entonces la secretaria le escribe a la dirección del hotel donde Unamuno se hospedaba, diciéndole que han recibido su libro Vida de Don Quijote y Sancho, con lo cual eso me hace pensar que ellos tenían una relación epistolar, aunque aquí en el archivo solo existen esas dos cartas, solo se han conservado esas cartas. Y luego previamente, en 1924, que también es muy interesante, H.G. Wells escribe en un diario londinense un artículo en apoyo a Miguel de Unamuno, porque es justo cuando le destierra la dictadura de Primo de Rivera. Entonces H.G. Wells escribe un artículo titulado El caso Unamuno. La figura de H.G. Wells, que es una figura de nivel global, no solo en aquella época, estamos hablando de principios, mediados del siglo XX, sino en la actualidad, con Unamuno, con nuestro rector. Y eso implica que Unamuno tenía una importancia internacional mucho más de la que pensábamos, que ya era bastante. H.G. Wells no solo era un escritor de ciencia ficción, autor de La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible, La guerra de los mundos. Es uno de los padres de la ciencia ficción junto con Julio Verne, pero es que es mucho más que eso. Es una persona que estaba absolutamente en el contexto de la época, que participaba con el gobierno británico en temas de educación, en temas de política, cuestiones sociales, la economía, con el capitalismo. De hecho, participó en la redacción del documento que fue el precursor
el documento de los derechos humanos, y que tuviese esa relación con Unamuno encumbra también a Unamuno y por lo tanto a la Universidad de Salamanca.